¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Radio Cotillo. ¿Qué tal estás, Denis? ¿Cómo va la cosa por Estados Unidos? Muy bien, bueno, es día de elecciones, entonces si escuchas disparos o algo así, pues ya sabrás por qué. Disparos no sé, pero lo más probable, y esto es un guiño a nuestros seguidores más fieles, es que se oigan campanas, porque yo vivo enfrente de una iglesia, así que no son los jinetes del apocalipsis viniendo también por esta cuestión de las elecciones en Estados Unidos. Que nadie se asuste. Hoy tenemos una edición especial, es un preguntas y respuestas contigo. Hemos recibido muchísimas preguntas y hemos tenido que seleccionar unas cuantas que yo creo que van a dar mucho de sí, que van a ser muy, muy interesantes. Así que nada, si te parece empezamos, pero antes recordar un par de cosas. La primera es que después haremos un análisis pre de Valencia, del Gran Premio, el primero de los dos grandes premios en el Ricardo Tormo, ya se acerca el final de la temporada. Y también recordar a todos nuestros oyentes pues que estamos en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Así que nada, muchos likes si queréis que este formato siga, muchos comentarios y bueno, vamos allá. Nos pregunta MickMars112 en YouTube, ¿qué piloto es el que más te ha impactado en el Mundial y por qué? Y bueno, también de paso, si puedes contar alguna anécdota reciente y divertida, pues que no figure en cinta americana, en tu libro. Bueno, cuando se habla de impacto, yo siempre pienso que un piloto cuando sale por primera vez en un gran premio, cuando hace su debut, este es el momento del impacto. Por eso, por ejemplo, Johnny Cecotto en el año 75 llegó a Francia, desconocido principalmente desde Venezuela, y ganó dos carreras en un solo día. Su primera carrera de 2,5 y su primera de 3,5. Esto sí que es impactante. Después también otros ejemplos como Jorge Lorenzo, haciendo la pole en su primera carrera y ganando a la tercera después de dos podios. Y para más impacto todavía, Marc Márquez, que llegó ya con podios y ganó su segunda carrera, ya saliendo de Moto2, campeón de Moto2, pero en su segunda carrera de MotoGP gana en un circuito desconocido para él, de Cota, en Texas. Pero hay otro piloto. Mark ganó su segunda carrera. Kenny Roberts ganó la tercera. Pero para mí Roberts tenía más impacto todavía por varias razones. Uno, Roberts no era piloto oficial. Roberts solo tenía una moto de Yamaha América. Corría en circuitos que desconocía totalmente porque los otros pilotos, excepción de Cecotto, sabían de haber corrido en categorías menores cómo iban los circuitos. Si se va a la izquierda o a la derecha después de salir de boxes. Pues lo que dijo Roberts, tenía siempre que salir detrás de alguien porque no sabía dónde iba este camino. No solamente no tenía moto oficial, sino corría con neumáticos Goodyear, marca que no tenía ninguna experiencia en el mundial. Todo esto es casi imposible de imaginar hoy en día con nivel de tecnología que tenemos. Y Roberts no solamente ganó el título en su primer año y su segundo año, igualado por Mark, sino en el tercer año, cosa que no, que no ha hecho nadie. Pero sobre todo lo que causó impacto, y esto también es semejante a Mark, era el estilo de llevar la moto. Mark poco a poco ha introducido un nuevo estilo de esto de salvadas y de empujar al máximo la rueda delantera. Lo de Roberts era la larga derrapada. Entrando la curva con la moto cruzada, yo me acuerdo la primera vez que hablé con Antonio, creo que lo hemos comentado antes, cuando hablé con Antonio Cobas en el Jarama y le dijo, tienes que ir al circuito en el 78 para ver cómo Roberts traza. Y después con las manos yo indicaba cómo trazaba. Y el bueno de Antonio dijo, qué exagerado eres. Y después le vi después de comer a mediodía y dice, no has exagerado lo suficiente. Otra cosa de Roberts, de todas maneras, como no conocía los circuitos, participaba en 3 categorías en un mismo año.
2,5 y 500 en MotoGP y Fórmula 7,5, que era un campeonato aparte para motos de 3/4 de litro. Su propósito no era hacer el doblete, porque el doblete ya lo estaba haciendo. Cuando al final decidió dejar 2,5 y meterse totalmente en 500, ya estaba liderando el mundial delante del piloto sudafricano Cork Ballington. Por eso, para mí, por su estilo de pilotaje y por la manera que llegó humilde en parte, porque era el Kelka Routers, un motorhome, un coche y una moto particular. Claro, con las primeras victorias ya empezaba a recibir ayuda de Yamaha. Uh-huh. Nos pregunta David Bra en YouTube si has terminado ya la novela que estás escribiendo y también para cuándo una segunda parte de Cinta Americana. Pues eso lo contesto rápido. Ya lo he acabado. He dicho varias veces que lo he acabado, pero esta vez sí. Estoy ahora ya en la guerra para buscar editor a base de agentes, que es un mundo nuevo para mí, pero ya lo tengo acabado. 95,000 palabras, 288 folios, y me di cuenta porque mi padre era periodista y siempre cuando acaba sus artículos ponía este símbolo de la máquina de escribir al fondo. Y entonces esto lo hago yo con mis artículos también. Y cuando puse el de significar que se acabó lo que se daba, me di cuenta que no había puesto ni una motocicleta en toda la novela, que es una novela que se trata de la América profunda, escrito en el idioma del Heartland, de la América profunda, pero decidí que no podría ser. Entonces he vuelto a abrir de nuevo, he metido una Harley Davidson haciendo mucho ruido, pasando por el pueblo. Así que a lo menos tiene una moto. Y referente a la cinta americana, el libro Cinta Americana era un milagro hecho por mi familia y por un amigo en particular, Fermín Villar, que insistieron tanto en que hiciera esto que al final lo hemos hecho. No sé si habrá una segunda, yo creo que no. Yo creo que el libro Cinta Americana, que ya, me parece que ya quedan algunas cajitas todavía de los muchos que imprimieron, yo creo que esto será ya definitivo. Hablando de cinta americana, no está preparado, pero quiero dejar un poco de hype. A ver si Kenny nos puede contar a través de Twitter, cuando publiquemos esto, lo que pasó, porque el libro es muy pesado. Entonces, hubo una anécdota bastante curiosa con el transporte de los libros en el camión, así que yo creo que puede hacer gracia a quien lo lea, así que a ver si Kenny puede hacerlo. Nos pregunta, aquí tenemos un crossover italo-castellano, Don Quijote de la Toscana en YouTube. Nos pregunta, bueno, nos pide que comentes tus temporadas favoritas, o al menos las que guardas con más cariño en tu memoria, y nos pide que sea una de la era Márquez, otra de la era Rossi, si es que ha acabado esa era, otra de la era Duhan y otra de la era Reini, que es son las que él ha vivido. Y también, bueno, si quieres añadir alguna de Superbikes, pues mejor que mejor, dice. Hombre, no hay ninguna duda para mí cuál ha sido la temporada más emocionante y además muchísimo trabajo, porque yo estaba haciendo los mundiales para motociclismo en esta época, digo para solo moto en esta época. No, primero era, me hago un lío, pero era con Solomoto en esta época. Había empezado haciendo mundiales a finales de los años 70, pero como suplente. Es decir, a mí me mandaban en motociclismo a las carreras cuando Carlos Domínguez, el gran periodista español y catalán, cuando él estaba de vacaciones, que le tocaba vacaciones, era una época cuando los periodistas vivíamos ya bien, ¿sabes? Vacaciones en Mallorca. Entonces yo iba a algunos grandes premios. Pero cuando Jaime Alguersuari y Juan Porcar decidieron en Solomoto que ellos se iban a dedicar a Jaime a ser director de la revista y Juan Porcar más a proyectos especiales, buscaban a mí y a Vic Moñao para hacer los mundiales. Y nos tocó la época del año de la gloria, el año 88.
cuando pasó de todo. Es decir, normalmente los periodistas ingleses, italianos, se marchaban de la sala de prensa sobre las 12, la 1 de la mañana, porque ellos escribían principalmente de la carrera de 500 y de los resultados del italiano o inglés de turno, que había hecho un buen día. Pero nosotros, en el 88, teníamos a Garriga y Pons en 2,5, la primera vez que pilotos españoles, después de Santiago Guerrero en el 70 y 69, la primera vez que un piloto español, dos en esta ocasión, luchaba para el título de 2,5. Esto nos ocupaba mucho porque teníamos que hacer entrevistas, preguntas detalladas, análisis de sus carreras. Encima, Jorge Martínez Aspar, aquel año cuando hizo el doblete de 80 y de 125. Entonces, esta temporada, pues, por la intensidad y por el hecho de que al final alguien tenía que ganar y alguien tenía que perder entre Garriga y Pons. No eran tiempos como ahora, con Twitter y con tanto blogs y un ambiente, si estoy con uno, estoy contra el otro. En la época de Pons y Garriga había ponsistas y garriguistas, pero había un respeto mutuo entre los pilotos y también entre los aficionados. Esto lo echo de menos. No sé si lo vamos a recuperar, pero esto ha cambiado. Después de las otras temporadas, pues puedo nombrar muchas, pero muy deprisa. 83, el año cuando dos pilotos americanos, Kenny Roberts y Freddie Spencer, disputaron el Mundial, ganando todas las carreras entre ellos y llegando a decidirlo todo en Imola. Y también una temporada que realmente, si tengo que hablar de una temporada reciente, hablaré del año 2013, cuando un rookie, que hemos hablado de él antes, Marc Márquez, llegó y empezó a ganar. Pero ganando carreras, él mismo no había pensado en la posibilidad de ser campeón del mundo, creo yo, desde el principio. Pero hubo unas circunstancias a mitad de temporada cuando tanto Jorge Lorenzo, que estaba en su mejor momento, y diría que Dani Pedrosa también, que estaba en un muy buen momento, tuvieron lesiones, perdieron un par de carreras y de golpe Marc empezaba a ganar carreras consecutivas. Y después parecía incluso que iba a proclamarse campeón del mundo en Australia. Solo tenía que hacer me parece que un tercero o un cuarto y hubiera sido campeón. Y ocurrió aquello del día cuando Bridgestone tenía problemas de duración de gomas y obligaron a los pilotos de MotoGP a no hacer más de 9 vueltas, ¿sabes? Y hubo este fallo enorme, imposible de entender en una marca como Honda, pero se equivocaron y dejaron a Marc en la pista una vuelta de más, que resultó en una bandera negra, y esto significó que ya un mundial que parecía suya se iban a decidir en las últimas carreras del año, que hubo mucha sangre fría, mucha tranquilidad por Marc en hacer podios, ganar una de ellas y resistir hasta el final, ganando el mundial, me parece que por muy pocos puntos delante de Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, que se quedaron empatados con 300 puntos. Hay otras temporadas, pero sería un programa muy largo si los menciono a todos. Y la temporada que no voy a mencionar es la temporada 2015, que algunos lectores, algunas personas que han mandado preguntas, me han preguntado mi opinión sobre esta temporada. Es como Chernobyl. La radioactividad está todavía demasiado fuerte para volver a tocar este tema, que la verdad es que me estropeó. Era el año del accidente de Kenny también. Y encima ocurriendo esto entre dos pilotos que admiraba yo tanto y estropeando el ambiente de un mundial tan bonito. La verdad es que yo creo que tardará otros 10 años antes de que hable de esto. Entonces no lo pongo en la lista.
Estoy totalmente de acuerdo. Ahora prometo que no he hecho ningún tipo de influencia porque las preguntas no las he elegido yo, pero quería que hablaras, y lo propuse en Twitter, y bueno, al final parece que ha gustado, sobre el día que te encontraste a Salvador Dalí por las calles de Barcelona. Creo que lleva una mascota un poco curiosa, ¿no? Sí, ¿cómo se llaman? ¿Hormigueros? Es hormiguero. Anteater, sí, sí. Para poner esto en contexto, hay que entender, como he dicho, yo he escrito una novela de la América Profunda, yo soy de la América Profunda. Yo llegué a España sin saber nada. Es decir, llegué a España porque un amigo de la CIA en Guatemala me dijo que España era un paraíso y que yo tenía que pasar por ahí. Entonces yo ya estaba en una carrera universitaria. Había dado clases en la Universidad de Michigan y entonces tomé un año de, ¿cómo se llaman esto? Sabático. Sabático, un año sabático con 21 años, imagínate qué lujo. ¿Eh? Pero había hecho ahorros después de trabajar en Guatemala, de profesor de inglés durante una temporada y viajé a España, pensando que España sería como México, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Nicaragua, Caracas, todos los sitios que conocí, y enseguida llegué en medio de una dictadura muy seria donde la gente no se sonreía tanto por la calle como en Guatemala. Me acuerdo la primera vez que entré en un bar en Madrid con una alegría enorme, como si estuviera en Guatemala, con una sonrisa para todo el mundo diciendo, un café sin crema, por favor, que es la manera que se pide un café solo en Guatemala. Y me acuerdo del barman limpiando el vaso y había escogido bien el bar porque estaban las flechas cruzadas detrás de su cabeza y el secreto sentado en la esquina. Y me dijo, forastero, usted tendrá que tomar su café sin leche porque nos hemos quedado sin crema. Y yo me di cuenta que España en aquel momento era un país de pocas bromas y yo tuve que reorganizarme. Entonces viajé a Marruecos para volver a entrar. Pasé un rato ahí en Marruecos con un legionario retirado ahí que tenía una pensión. Aprendí a utilizar la Z, civilización en vez de civilización, cosas que me parecían muy extrañas. Entonces, al final me encontré preparado, me había contado un poco la historia de en qué país estaba yo a punto de volver a entrar, qué había pasado en los últimos años, ahí va su iglesia. Ahí está. Y entonces volví en un ferry desde Melilla Ujú. hasta Alicante, y en Alicante con los mismos marroquíes con quien he cruzado el estrecho, íbamos en un Packard que tenía 3 filas de asientos hacia Barcelona. Ujú. Todos eran, me di cuenta cuando llegamos al barrio gótico y abrieron las puertas, todos se salieron corriendo porque no tenían la documentación adecuada. Yo salí corriendo también y pensaba, ¿y por qué estoy corriendo yo? Entonces, escuchaba a la gente hablando idioma que no había escuchado en la vida. Nadie me había dicho, ni en Guatemala, ni al amigo de la CIA, que existía otro idioma en España que no fuera español. Entonces, me tenían que explicar mucho, mucho mundo. Poco a poco empezaba a entender dónde estaba. Una ciudad, Barcelona, muy diferente de todo lo que había conocido. Entonces estaba en un bar al lado de las Ramblas, hablando con el barman, que era de Murcia, me acuerdo, porque yo estaba intentando aprender todo sobre este país nuevo. Y miro por las Ramblas y él indica con el dedo, ahí va el pintor. Y yo miro y hay un señor extraordinario, vestido de una manera de otro siglo, llevando, como si fuera un perro con cuerda, un hormiguero. Uh, y entonces yo le pregunté, ¿qué pasa? Y dice, no, no, cosas así pasan todos los días. Así es Barcelona. Dudaba de que realmente lo había visto, pero
años después volví a ver un reportaje sobre Dalí y repitió aquella misma imagen, pero había gente con cámaras siguiéndole. ¿Okay? Entonces, este fue el momento cuando me di cuenta que esto ya no es Kansas, ya no estoy en Houston, estoy en España y tuve que pues adaptarme y acostumbrarme. A mí es de tus historias favoritas, la verdad. Nos pregunta Enrique Remache en Twitter. Bueno, él reflexiona un poco antes y dice, hoy creo que a nivel de pilotos hay mucha igualdad, pero no hay pilotos fantásticos como la pasada década con Rossi, Pedrosa, Stoner, Lorenzo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Denis? Lo que determina o lo que hace posible la igualdad, porque en la época de 500 se habla de Rainey Swans, se habla de Harewood y de Agostini como si estuviesen solos en pista. Hace falta más motos oficiales, reglamentos que garantizan cierta igualdad. Entonces, la igualdad que hemos visto en los últimos años ha sido en gran parte debido al hecho de que hay grandes pilotos. Este está claro. Nadie duda de los pilotos que has nombrado. Pero también a partir del 16 hemos tenido ya los mismos neumáticos para todo el mundo. Hemos ido a Michelin. Antes estuvimos con Bridgestone. Hemos tenido desde el 16 también la misma electrónica. Entonces, esto ha creado cierta igualdad. Pero es cierto lo que dice. Los últimos años hemos visto un piloto separarse de los demás, poco a poco. En el 2017, Marc ganó el título delante de Dovizioso por 37 puntos. Viñales estaba 68 y Pedrosa 88. En el 18, un año después, la ventaja sobre Dovi había crecido ya a 76, con Rossi a 123 y Viñales a 128, hablando de los primeros 4. En el 19, el año pasado, vimos a Marc ganar por 151 puntos sobre el mismo, sobre Dovizioso, con Viñales a 209 y uno nuevo, Rins, a 215. Pero mira dónde estamos ahora. Lo único que ha cambiado es que Marc no está en escena y llegando ya a finales de temporada tenemos a todos, bueno, los primeros 4 en 28 puntos. Lo que me pregunto es si este año de ausencia de Marc significará un aumento en nivel de todos sus rivales, porque no hay nada que hace grande a un piloto como ganar, como estar delante, como tener la responsabilidad, porque como el mismo Alex Márquez ha dicho, a principio de año, su papel y el papel de Nakagami y de Crutchlow, nadie dijo no contamos con vosotros, pero se entendía que el trabajo iba a ser del capitán. Y ahora sin Marc han tenido que trabajar con cada piloto de otra manera. Alex ha hecho cambios en su estilo de pilotaje, Nakagami también, han hecho cambios en la moto para hacer la moto más fácil, digamos, o a lo menos que el piloto no tiene que ser tan agresivo para sacar máximo de provecho. Y yo creo que cuando Marc vuelva, no sé, ya sabemos desde hoy, no sabemos que no va a salir en la primera campeonato, en el Gran Premio de Europa, no sabemos de la segunda, tampoco sabremos de Portimao. Yo tengo mi idea de que no va a ser, pero no lo sé. Lo único que yo sé es que lo importante sería no tomar ningún riesgo innecesario cuando ya no tiene nada que ganar. Pero la pregunta es si esta igualdad lo vamos a volver a ver el año que viene cuando este grupo de pilotos que ya saben lo que es sentarse en el centro
de la mesa en la conferencia de prensa y de sentir la presión. Lo único que no han sentido es el aplauso, el ruido del público, pero todo lo demás sí. Entonces, es cierto que los últimos 3 años hemos visto menos igualdad y una creciente superioridad de Mark, como vimos en la época de McDougan y como hemos visto en muy pocas veces. Entonces, ya yo creo que, no lo sé, pregunto si esta temporada sin Mark va a significar que cuando Mark vuelva lo va a tener más difícil. Interesante reflexión. Ahora, Salah Tamara City, perdonad si no lo pronuncio bien, pero bueno, es un nickname difícil. Te pregunta por tu curva favorita del Mundial y también por qué circuito que esté presente en el calendario ahora mismo y esté fuera de España recomiendas visitar cuando se normalice la situación, tanto por el circuito en sí, ojo, como por la ciudad, el entorno en el que está para hacer turismo. Yo, casi todos los periodistas, yo siempre he sido un poco al contrario de mis colegas en el Mundial, que siempre echaban pestes de tener que ir a Japón y de tener que ir a Qatar, que son dos de mis países favoritos, no porque el país por sí, sino porque es tan diferente, ¿sabes? Entonces, la oportunidad de viajar a ver un gran premio también te ofrece la oportunidad de conocer otra cultura, otra manera de vivir. Yo en Qatar, por ejemplo, siempre me apartaba de la pandilla, de toda la gente que vivía en Doha. Cuando salíamos del circuito, yo he visto todos los coches girar a la izquierda para ir a Doha y yo el único que giraba a la derecha para ir al Core, que es un hotel donde no va nadie del Mundial, pero donde llegas a conocer a la gente. Este es un tema que me imagino un español preguntando que quiere saber dónde sería mejor ver una carrera y también para mí experimentar una cultura diferente. Yo diría el circuito que me encanta sobre todos los circuitos, el circuito que yo creo que es el mejor circuito del Mundial, no es Assen hoy en día, porque Assen se ha deteriorado un poco. Tampoco para mí es Mugello, aunque Mugello es un gran circuito, pero está aquí al lado. Es Phillip Island en Australia. Y la oportunidad de vivir, de conocer la vida de los australianos, que no tiene nada que ver con los ingleses ni con los americanos, y que es una cultura totalmente diferente y cuesta llegar a entender su sentido de humor, y esto te ayuda mucho a entender sus pilotos también. Pero yo creo que la combinación de curvas después de la bajada MIG, del ángulo ahí, y después las dos de izquierdas que llegan a meta, para mí este es súper bonito. La velocidad de paso por curva, la importancia de tomar esta curva bien. Entonces yo diría que no la curva por sí, sino lo que prepara la curva. Es decir, desde la bajada, la paella, a las curvas de izquierdas que vienen después. Porque tú ves ahí la diferencia en velocidad máxima muchas veces depende más del piloto como traza que del motor a por sí. Y otro circuito que tiene una combinación de curvas que no se puede apreciar tanto por la televisión, porque en Laguna Seca hay un puente y las cámaras siempre están montados detrás del puente. Y la curva invisible de Laguna Seca es la curva 1, que es una curva de muy pocos grados de ángulo, pero que tiene también un cambio de peralte, un pequeño saltito, seguido por una de las curvas, parece muy sencillas, pero es doble ápice. La curva lo llaman 2 y 3, aunque mucha gente piensa que la curva 2 es el 1, porque no se aprecia bien. Esta combinación de 3 curvas para mí es la clave de Laguna Seca, mucho más que el espectacular sacacorchos, que cuando ya has hecho
Cuando has pasado por el sacacorchos 20 veces ya sabes lo que es. Pero todos los pilotos, cuando llegan a Laguna Seca, cuando les preguntas qué curva te ha impresionado, dirán la una, porque te quita la respiración. Estoy de acuerdo contigo en que Laguna Seca tiene esa chispa y bueno, desde mi punto de vista, Suzuka también. Es verdad que el Mundial ya no se va a ir, nos ponía el condicionante de que estuviera en el calendario, pero creo que también tenía ese encanto, pero bueno, por cuestiones de seguridad sabemos que Dorna no ha hecho bien seguramente en no ir a este tipo de circuitos y nada, hay que echarlos de menos y eso también les da cierto romanticismo. Ahora vamos a pasar al análisis previo a Valencia, pero antes vamos a responder brevemente unas cuantas preguntas que como ya lo hemos hecho de forma previa en podcast o en artículos, pues tampoco podíamos dedicarles aquí demasiado tiempo. Así que vamos allá. Moisés Muñoz nos decía en YouTube si algún piloto estadounidense podría llegar a MotoGP en un periodo razonable de tiempo. Y yo aquí le voy a recomendar que se vaya a cintamericana.es y lea el reportaje sobre Christian Daniel Jr., que es una joven promesa a la que Kenny está ayudando, porque bueno, tiene un talento brutal este niño y tiene madera de campeón. No puedo predecir el futuro, pero yo apuesto por él. Y además el reportaje que es de Fermín Villar es muy bueno. Así que totalmente recomendable. Si podemos lo pondremos en la descripción del vídeo y del podcast, ¿vale? Para que el enlace sea directo y así sea mucho más sencillo. Carlos Arostegui nos preguntaba por la diferencia de pilotaje de las 500 y las actuales MotoGP y dedicamos un podcast entero a hablar sobre estilos de pilotaje, así que búscalo porque ahí tienes muchas claves sobre este asunto. Luego Enrique Ruiz Carrasco nos preguntaba por la rivalidad entre Hailwood y Roberts. Y bueno, ahí tienes no sé si se publicaron en Solomoto o en Motociclismo, pero tú, Denis, tienes unos reportajes impresionantes, además muy largos, muy extensos, sobre el gran Hailwood. Y bueno, también los hemos publicado en cintamericana.es, así que nada, también están ahí para el disfrute de todos los que quieran verlos. Y en último lugar, José Manuel Alfaro nos pregunta por el apartado psicológico de MotoGP y también por el entrenamiento. De nuevo, tenemos un podcast dedicado a esta tarea, a la labor que cumplen los entrenadores, los psicólogos, los coaches de los pilotos. Y además, a raíz de uno de esos podcasts, yo escribí un artículo resumiendo un poco todas las claves, que de nuevo está disponible en cintamericana.es. Así que cerrado este capítulo de las preguntas, vamos con el análisis previo a Valencia, ¿te parece? Sí, tenemos en teoría, y creo que de verdad, 75 puntos en juego. Había algunas cosas pasando en Portugal. Parece que el circuito no va a estar abierto a público, por lo que hemos leído, pero lo importante es que cuando los pilotos llegan a bueno, ya están por llegar. Cuando ya salen a pista el viernes, es importante que sepan cuántos puntos queda en juego, porque de ahí vienen los cálculos. Yo he escuchado y he leído a mucha gente diciendo que, bueno, que lo importante para Joan Mir es de ganar un gran premio. Yo creo que es lo de menos. En el caso de Joan, las fábricas no corren para que sus pilotos ganen carreras, sino para que el piloto que lleva su marca sea el primero en la tabla de puntos. Nunca ha pasado en 500, nunca ha pasado en MotoGP que un piloto haya ganado el título máximo sin haber ganado un Gran Premio. Ha habido casos de 2 victorias, como lo más reciente ha sido Nicky Hayden. Pero ahora la situación es la situación que hay. Es decir, Joan Mir tiene muchas cartas a su favor. Hemos visto en el Gran Premio de Cataluña el año pasado la caída de 4 de los pilotos principales en una sola curva. Entonces puede pasar muchas cosas. Pero yo creo que Quartararo llega a Valencia muy optimista porque él lleva desde hace ya 2 carreras diciendo que lo importante es llegar a Valencia, que en Valencia lo puedo hacer bien, cosa que me ha sorprendido,
porque casi se ha rendido. En Francia, cuando la lluvia dijo, bueno, en lluvia no puedo. Y después en las dos últimas de Aragón, también ha dicho, bueno, no es mi circuito. Cosa que me extraña, porque cuando luchas para el mundial, esto lo puedes pensar, pero no lo digas, ¿sabes? Y tampoco te dejas pensar esto. Tienes que, no sé qué ha pasado con Quartararo en estas últimas carreras, pero ahora él piensa que puede ganar en Valencia, y si él piensa que puede ganar, ya veremos. ¿Quién podría ganar 3 carreras consecutivas ahí? Morbidelli. Morbidelli está diciendo que va a ser muy agresivo aquí a final de año. Si no por golpes de mala suerte, rotura de motor, la caída cuando Zarco lo llevó fuera, en aquella caída que podría haber sido una enorme tragedia. Si no fuera por esto, Morbidelli estaría delante, pero si no fuera por eso, ya no importa, porque cualquier de los 4 primeros, con un poco de suerte, y en un momento cuando no lo tenían, estaría ya pues mucho mejor en la lucha de lo que están. ¿Tiene que ganar carreras, Joan Mir? Hombre, es un piloto que cuando ganó en Moto3, ganó más carreras que nadie. Es un piloto que sabe ganar un campeonato también, porque lo ha hecho antes. Entonces, yo estoy seguro que todos esos números, que no voy a hacer más números porque os voy a marear, yo sí que los he hecho. Y yo estoy seguro que Davide Brivio ha hecho todos estos números, pero lo único que están diciendo, creo yo, a Joan es ganar si puedes, pero el gran favor que le puede hacer Alex Rins es si Rins sigue ganando y si Rins sigue ganando carreras, sigue colocándose delante de Quartararo, le hace un enorme favor a Joan. Entonces, tenemos un final de temporada muy emocionante, muchas incógnitas, pero que no lo dude nadie, la ventaja está con el piloto que tiene la ventaja, ¿cuánto tiene? De 14 puntos. 14 puntos a 3 del final. Si él sigue corriendo como ha corrido hasta ahora, mucha cabeza, buenos resultados, este campeonato es el favorito para ganar el título. Sí, sobre todo porque además incluso Morbidelli ya empieza, al estar más cerca, al haber ganado una carrera, incluso ya empieza a ver el vértigo de verse con opciones. Entonces ya empiezan las cuentas, igual cambia mucho en estas 2 carreras. También va a depender mucho de lo que se encuentren, es que está tan abierto todo. Lluvia, la posibilidad de lluvia y además el asfalto frío, va a ser unas carreras muy interesantes en todos sentidos. Y después nos vamos todos al circuito donde Quartararo ha decidido no entrenar, que es Portimao. No sabemos si Valentino va a estar, porque tiene que hacer, bueno, a este momento no lo sabemos. Nada, Puede ser que cuando este podcast sale por la tarde hoy, pues lo sabremos, pero él tiene que hacer la prueba. Y como repetimos, Honda ha confirmado que Bradle va a seguir, a lo menos en esta primera de las 2 de Valencia, llevando la Honda oficial, lo cual significa que Mark todavía no volverá. Pues nada, emplazamos a nuestros oyentes, a nuestros espectadores en YouTube a que sigan el análisis que se hará después del Gran Premio. Estará Judith Florensa previsiblemente. Y nada, vamos a ver qué nos deparan estas 2 carreras. Seguro que son interesantes porque Dobby también llega en una dinámica extraña, pero está ahí, está todo muy abierto. Y en Valencia siempre hemos visto cosas muy interesantes y muy locas, como la salvada de Márquez luchando por el título, la caída del propio Valentino en ese 2006. Seguro que hay mucho por analizar, mucha tela por cortar en la próxima semana. Y nada, estará ese análisis disponible. Y si queréis más preguntas y respuestas con Denis, antes de despedirnos, pues os recuerdo que tenéis que darle like a este vídeo para que sepamos que es un formato que os interesa. Y enviadnos más preguntas para que podamos nutrir esas futuras ediciones en caso de que se hagan.
Muchas gracias, Denis. Cuídate mucho y os veo a ti y a Judith la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós.